Ok. Bueno, No manden flores es una novela que está concebida como dos tiburones que se están persiguiendo uno al otro. La idea era crear a dos personajes del tipo de personajes que surgen de la novela policíaca convencional. Un ex policía que se ve obligado a investigar un caso en la ciudad en la cual prometieron matarlo si regresaba, y el comandante de policía, que fue quien realizó la amable amenaza de muerte contra este otro personaje. Entonces, la idea era ponerlos a perseguirse entre sí, siguiendo una tradición dentro de la novela negra. Eh, la novela negra siempre se ha distinguido por poner de repente a embestirse a dos grupos de personajes distintos. De repente hay algún personaje que logra infiltrarse en las filas del otro grupo y desde ahí crea una verdadera revolución. Es lo que hacían los personajes de Dashiell Hammett. Como un lector muy remoto de Dashiell Hammett, es lo que quise hacer en esta ocasión. Me pregunté, ¿qué pasaría si ponemos a una especie de reencarnación modesta de Sherlock Holmes a vivir en el estado de Tamaulipas tal como lo conocemos actualmente? Y ponemos a ese detective, lo obligamos a investigar un caso exactamente en el centro de la violencia que está tomando ahorita por asalto al estado de Tamaulipas. Lo que yo quería hacer era meter a Sherlock Holmes a Tamaulipas y ponerlo a investigar hasta que encontrara a una niña desaparecida, posiblemente secuestrada por algunos de estos maleantes. Entonces me preguntaba si este personaje seguiría vivo 5 minutos después de llegar al estado de Tamaulipas o no, y cómo le haría para seguir vivo y para seguir avanzando en sus pesquisas, ¿no? Yo tengo la impresión de que Sherlock Holmes no sobreviviría ni 10 minutos entre Tamaulipas y Veracruz, tal como están las cosas. Y pensando en eso, me vi obligado a inventar un sistema para que este personaje, que es el ex detective o ex policía Carlos Treviño, siguiera avanzando en su investigación al mismo tiempo que huye de su ex jefe, el comandante Margarito, que prometió matarlo, y de sus colegas y de los grupos que están en disputa en esos momentos en esa ciudad imaginaria. Es una ciudad completamente imaginaria, hecha con retazos de muchas ciudades de Tamaulipas. Las historias que cuentan los personajes que aparecen ahí, prácticamente ninguna es imaginaria. Digamos que digo yo que esta novela está hecha con ladrillos de la realidad o ladrillos de horror. A partir de un montón de historias de horror que yo he estado escuchando sobre el estado de Tamaulipas en los últimos años, se fue creando esta novela. Digamos que surgieron primero los ladrillos que tuve que escribir y después surgió la trama. Dije, ya tengo los ladrillos, ¿cómo va a ser la casa? ¿Y cómo van a ser los habitantes de esa casa? Me di cuenta que la casa tendría muchas paredes oscuras y que el reto era tratar de hacer muy modestamente lo mismo que hizo, lo que hacen Ulises y Diomedes en uno de los primeros capítulos de la Ilíada, que es sin armas, absolutamente vulnerables, atravesar a pie el campo entre el campamento griego y las murallas de Troya para tratar de entrar a la ciudad de Troya por la noche, iluminados apenas por unas cuantas estrellas y pisando cadáveres que están ahí tirados en descomposición. Yo dije, voy a meter a un detective así de vulnerable hasta el centro de una de las ciudades más convulsas de Tamaulipas, y después lo voy a hacer viajar por todas las carreteras que son aún peores y más inseguras hasta llegar a la frontera norte, de aventura en aventura y escuchando y recogiendo este tipo de historias. Y después llegó un momento en que ya no pude lograr que ese personaje siguiera adelante con la investigación. Hay límites para la gente que es parcialmente honesta, como es el caso de este Carlos Treviño. Entonces tuve que inventar un personaje aún más siniestro, que fue el comandante Margarito. De repente se apoderó de un mordisco de toda la historia y él fue como una especie de gran cetáceo que dirigió la aventura el resto del libro. Fue un personaje para mí asombroso, el comandante Margarito, porque en lugar de condenarlo yo quería entenderlo. Entonces traté de imaginar, a partir de entrevistas que hice hace tiempo a policías reales, cuál podría ser su pasado y quién sería realmente este personaje. Yo quería entender cómo piensa, cómo duerme, qué tipo de pesadillas tiene, qué tipo de conflictos estomacales, qué tipo de gastritis tendría un sujeto que está recibiendo presión de parte del AMPA y de parte de los políticos corruptos y del ejército todo el tiempo. Entonces, ese es el comandante Margarito, un ser que tiene que blindarse y galvanizarse contra tanta presión y que se va volviendo cada vez más monstruoso.
Pues mira, me encanta esa pregunta, Diego, porque yo sí creo que la novela es una manera de producir conocimiento de otro modo. No va a ser conocimiento científico. Si tú quieres tratar las novelas como si fueran enciclopedias, vas a fallar rotundamente. Porque si tú quieres realizar una operación quirúrgica o una extracción de dientes, de acuerdo a cómo han descrito algunos novelistas las extracciones de dientes, bueno, vas a cometer una felonía, ¿no? Pero las novelas no te enseñan a ser dentista ni a ser carpintero, vaya, no te enseñan ni a hacer un maldito sándwich, son incapaces de hacer eso, pero presentan personajes que están tratando de hacer esas cosas y te ponen en contacto con experiencias que tú jamás vas a tener si sigues el mismo rumbo de tu vida. Por ejemplo, ya sabemos lo que significa matar gracias a personajes de Dostoyevsky, ¿saben? Y de Highsmith. Por error, por placer o por dañar a alguien, ¿no? Por venganza, por ejemplo. Sabemos lo que significa matar en combate a alguien que también tiene esposa e hijos gracias a la Ilíada. Sabemos lo que significa cometer un fraude enorme gracias a la misma Highsmith y salirse con eso, pero ser perseguido toda tu vida por el miedo a que te detengan, ¿no? Sabemos lo que significa ser también un héroe y hacer algo correcto en el momento justo, ¿no? Y toda la inmensa satisfacción que viene de eso, aunque el universo después te lo cobre y te diga, tú no tenías derecho a mover el destino de estos personajes, ¿no? Gracias a los trágicos griegos, a los novelistas norteamericanos de la primera mitad del siglo XX, a mucha novela policíaca del 20 para acá. Las novelas nos ofrecen un montón de experiencias humanas que gracias a que las leemos ya no necesitamos vivirlas. Podemos incluso la novela nos vuelve videntes en un sentido que nos hace ver lo que va a venir en el futuro, lo que podría venir para nosotros. Y ya no necesitamos vivirlo, podemos evitarlo en alguna medida. Por eso Borges decía que los libros son una extensión de la memoria, pero también de la imaginación. Yo creo que también las novelas, bueno, más que de acuerdo con Borges, yo creo que las novelas son un laboratorio de la vida y que si tú descubres la verdad a través de tus personajes, vas por el buen camino. Si tú la sabes desde el principio, tu novela no va a generar ningún interés entre los lectores. Tú tienes que poner a personajes que remotamente se parezcan a ti, pero no demasiado, o que se parezcan a gente que tú conoces o gente que te intriga y que desconoces por completo, en el filo de un abismo y empujarlo y ver si sobrevive, pero tienes que empujarlo muy bien, ¿no? Si aletea y se quiere quedar, no, vámonos para abajo, ¿no? Tienes tú que ponerlos al límite y los tienes que poner a prueba y les tienes que ir poniendo pruebas cada vez más difíciles. De un capítulo al otro, la peligrosidad de las pruebas tiene que ir aumentando. Tienes que ser mejor incluso que Homero cuando hizo la Odisea. Tienes que evitar, como dicen los cineastas, que le presentes el mismo reto 2 veces a tu personaje. El reto tiene que ser como una escalera que va aumentando de intensidad y que no puede disminuir el interés de esa aventura en ningún momento. Tienes que ir para arriba, para arriba, para arriba en todo momento. Tienes que provocar una sola pregunta en la mente del lector, que es, ¿y ahora qué va a pasar? Las series de televisión lo hacen mejor ahorita que muchas novelas. Ian McEwan, que es caro autor para ti y para mí, lo dijo hace ya más de 10 años. Decía, son más novelescas ahorita las series de HBO que muchas novelas literarias que están pululando ahí por el mundo. Yo estoy convencido. Para mí, escribir novela policíaca es una prueba enorme, porque no puedes cometer un solo error. En cambio, quienes escriben poemitas en prosa, malones, porque los hay buenos, pero los que son malones, creen que ya están creando gran literatura con eso y se dan el lujo de cometer muchos errores argumentando que son parte de su proceso, etc. No, señores, eso es pura basura. Yo creo que escribir novela policíaca es como escribir radiografías, porque todos tus personajes y tus posibles errores están expuestos ante el lector siempre. Tienes que ser impecable, no solo en la trama, sino en tu estilo y en tu prosa. No puedes cometer un solo error, como los buenos detectives, porque te pillan de inmediato, ¿no? De algún modo, tú tienes que ir por delante de los lectores muchos kilómetros, siempre, ¿no? Y tienes que presentarles solamente lo inesperado, ¿no? Y no solamente lo inesperado convencional, sino lo inesperado material inesperado de distintas proveniencias. Meter un hecho fantástico cuando el lector menos se lo espera. Meter una reflexión histórica que viene a cuento para mostrar cuán peligroso es un personaje
en el momento justo. Y de repente, ¿por qué no? Un poquito de poesía. Los novelistas policíacos también tenemos derecho a tener una sensibilidad poética o una cierta intuición literaria de las cosas y a usar las metáforas que se necesitan para iluminar el alma de un personaje. Lo hacía Chandler. Chandler decía, ese político tenía la estatura moral de un hidrante, ¿no? O sea, era una rubia tan bella que haría que un obispo chocara contra una cristalería, ¿no? O sea, hacía descripciones muy inteligentes en una saeta. Y creo que es una de las herencias de la novela policíaca original que tendremos que retomar. En los últimos viajes que hice a Tamaulipas, que fueron hace ya más de 4 años, me di cuenta de que cuando me contaban un hecho horrible, generado por la violencia en la que se vive en ese estado, violencia generada a su vez por la corrupción enorme en la que se vive en el estado de Tamaulipas, o en la que los políticos han sumido ese estado, la gente, cuando contaba historias de horror, trataba de sonreír, pero era una sonrisa extraña, que no es una sonrisa grata de ver. Y yo dije, no le hemos puesto nombre a ese tipo de sonrisa. Y era extrañísimo que te encontrabas ese mismo tipo de sonrisa en el norte del estado, en Nuevo Laredo, que en el sur más extremo, en la ciudad de Tampico, o en la capital, en Victoria, ¿no? O en tan pequeños que se habían ido del estado y que están pululando en su diáspora por otros países o por otras ciudades de este mismo país. Yo me he encontrado tan pequeños en Veracruz, en Cancún, en Mérida, aquí en la Ciudad de México mucho. Durante una temporada, a partir del 2008, muchos de mis conocidos empezaron a emigrar por la violencia después de vivir una historia atroz de horror. Y al venir aquí, algunos de ellos me convocaban y me platicaban qué les había pasado, amigos o parientes, sobre todo amigos. Y yo veía esa expresión. Bueno, esa expresión y otras muchas cosas, quise yo encontrarle sentido y armar con ellas, explorarlas en ese laboratorio que es la novela. Pero no cualquier novela, una novela policíaca, diseñada como una radiografía, en la cual la prosa dejara ver muchos niveles de horror y de oscuridad, que lo que yo he querido hacer en Los Minutos Negros y No Manden Flores, tiene que ver con un intento de mezclar literatura fantástica y literatura realista. Yo estoy siempre... unas cosas que yo estaba cansado, antes de empezar a escribir Los Minutos Negros, de todas estas novelas policíacas que se han escrito en América Latina, que son una copia descarada del método de trabajo de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler. Lo que han hecho muchos novelistas policíacos durante muchos años, bueno, ya décadas, es tomar a Sam Spade o a Philip Marlowe, tal cual los concibieron estos personajes para vivir en Los Ángeles o en Nueva York, y se los importan a Latinoamérica, pensando que es de la misma sociedad y el mismo entorno. Creen que las mujeres fatales existen acá del mismo modo, creen que los políticos corruptos reaccionan del mismo modo que los políticos norteamericanos, y creen que se puede hacer justicia. Bueno, no, señores, eso es imposible. En América Latina el aparato de justicia es muy diferente al aparato de justicia norteamericano, por más corrupto que sea. Es otra cosa, es básicamente entrar a un planeta diferente. Para quitarme ese sabor de falsedad que tiene la novela policíaca convencional, yo lo que hice fue, me fui a Tamaulipas, a Tampico, la ciudad de la que yo soy originario, y un amigo que hacía una especie de servicio social con la policía me presentó una serie de agentes ministeriales con los que él estaba trabajando, les daba terapia psicológica. Y él no me podía revelar nada de las terapias, pero me fue presentando a algunos de sus conocidos. Me dijo, ellos son buenas personas. Bueno, fueron muy generosos conmigo, pero aprendí más del laconismo de estos personajes y de los silencios que me ofrecían que de las frases y del contenido de la conversación, ¿no? Yo les preguntaba, oye, ¿me puede platicar algo de su último caso? ¿Para qué quiere saber? Se molestaban, estaban muy a la defensiva y llevaban unas vidas muy complicadas. Bueno, aprendí muchísimo de estar con ellos en contacto un par de días, ¿no? Muchísimo. Traté de llegar y absorber y empaparme de la realidad. Yo traté de llegar a Tamaulipas como si yo fuera un extranjero cuando hice Los Minutos Negros, y estuve ahí durante varias semanas empapándome del ambiente. Estaba yo a punto de irme a vivir a la Ciudad de México y me quería llevar todo lo que pudiera de Tamaulipas.
Los Minutos Negros me tardé prácticamente 7 años en terminarla, desde que empecé el primer borrador. Yo creí que iba a ser un cuento breve, un cuento de 15 cuartillas, pero escribí ese cuento y no, tenía la idea de que la prosa no tenía la consistencia de un cuento, no era esta consistencia condensada, perfecta, eh, siempre en llamas, que deben tener los grandes cuentos, sino algo distinto, algo como medio gaseoso, que tiene alta intensidad de repente y a ratitos tiene que estar un poco más diluido para que notemos la siguiente alta intensidad, sin perder nunca una dirección y una forma, ¿no? Una dirección y una consistencia, ¿no? Entonces me di cuenta que había empezado a escribir una novela y decidí seguirla. Y bueno, seguía a todos los personajes que quisieron aparecer, incluido a Beth Raven y a Hitchcock, que tiene un cameo por ahí, que era uno de mis personajes favoritos en la época. Con el mismo método trabajé yo en No Manden Flores. Yo quería volver a mezclar literatura fantástica y literatura realista, pero no se daba y no se daba. Hasta una noche en la que me quedé escribiendo hasta las 4 o 5 de la mañana, en que de repente apareció ese duende. Y apareció ese duende en la vida primero de Treviño, y luego en un punto simétrico de la novela, pero inesperado, de Margarito. Hace otras apariciones, como me has señalado tú mismo y otros lectores muy inteligentes, aparecen niños misteriosos que no sabe de dónde vinieron en 2 o 3 puntos de la trama. Y es que en la Huasteca, en esa zona, siempre se habla de duendes que parecen niños, pero cuando te acercas ves que son seres monstruosos. Y hay muchas leyendas interesantes sobre ellos. Les llaman chaneques. Y dije, bueno, ya es tiempo de que entre un chaneque de esos en la literatura mexicana, y le dediqué unas cuantas páginas de ese personaje. Fue muy divertido porque yo quería precisamente un ser fantástico interviniendo y moviendo algunas tramas. Me ha influido mucho siempre la Ilíada, en la cual tú ves un primer plano, que es, digamos, a llamarlo la cancha de fútbol, en la que están en combate los personajes. Y hay un segundo nivel, en el cual están los dioses, que trabajan como directores técnicos, ¿no? Y que están jalando otros hilos del relato. Bueno, lo mismo pasa en No Manden Flores. Están la carne de cañón, que son los que van a morir, que son los que mandan en la primera línea a defender una zona, armados. Luego están los policías que están tratando de recoger los cadáveres. Encima los políticos, que están dirigiendo los hilos de todos los anteriores y recibiendo los beneficios económicos. Y más arriba, hay otras personas que están dirigiendo la trama. Y todos estos están como atravesados por una línea, que viene siendo una especie de maldad absoluta que se manifiesta aquí y allá. Y esos personajes aparecen en los momentos más inesperados de esta trama, ¿no?